Señor Jesús, te pedimos que derrames sobre nosotros tu gracia, tu luz, al Espíritu Santo, para que nos enseñes a ser padres de familia, madres, a ejemplo de la Virgen María y de San José. Que sepamos guiar a nuestros hijos, no con nuestros criterios o con pensamientos humanos, sino a la luz de tu palabra y a la luz de tu verdad. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Bueno, ¿alguien recuerda algo de la sesión pasada? ¿Qué fue lo que vimos? Terminamos de analizar la parábola del hijo pródigo. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿De qué más se acuerdan? Vimos los pasos que toma el hijo pródigo para regresar. ¿De cuáles se acuerdan? ¿Qué pasos eran? ¿Cuántos eran? No, nadie se acuerda. Sí, maestro, eran 5. Y muy bien, ¿cuáles eran? La reflexión, la toma de la gran decisión, la confesión, la restauración y por último el perseverar. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar en la reflexión, de tal manera que el objetivo siga siendo mejorar como personas, crecer como seres humanos, porque eso es al final de cuentas lo que Dios quiere, que seamos buenos ciudadanos y buenos cristianos. Y para eso vamos a utilizar nuestra Biblia. Si la tienen ahí a la mano, vamos a buscar en el Antiguo Testamento un libro que se llama Eclesiástico, o en algunas traducciones aparece como el Sirásida. Lo pueden buscar en el índice. Sirásida o Eclesiástico, cualquiera de esos nombres. Es el mismo libro. En la Biblia latinoamericana aparece como Sirásida. Yo creo que esa Biblia es como la más común, la que todos tienen. Alguien tiene Biblia de América o Biblia de Jerusalén, que aparece como eclesiástico. Y ya que lo hayan encontrado, vamos a buscar el capítulo 3. O si no, más fácil, también en su celular lo pueden buscar. ¿Ya lo encontraron? Sí, ¿Sí?
¿Qué título desaparece ahí en el capítulo 3? Honra a tus padres. Sí, muy bien. Sí, ya lo encontré. ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos a leer del versículo 1 al 16, ese cachito, ¿vale? Y me voy a ir deteniendo en algunas partes para que hacer más énfasis, ¿sí? Bueno, este libro originalmente se llama Sirásida, porque fue escrito por el autor se llamaba Jesús Ben Sira, y por eso le pusieron Sirácides, ¿no? Por el apellido. Pero también se le llama eclesiástico, porque la palabra eclesiástico se refiere a la iglesia. Y este libro, por la profundidad que tiene, por el lenguaje, por ser muy directo y muy actual también, fue utilizado por la Iglesia Católica en los primeros siglos para dar la catequesis. Este libro lo tenían que leer completo todos los que se estaban preparando para su bautismo, para la primera comunión, para la confirmación. Ya después hicieron el catecismo el chiquito, el librito, pero este libro era básico, tenían que leerlo sí o sí, y muchos se lo aprendían de memoria. Pero bueno, no es suficiente aprenderlo de memoria, lo que importa es vivirlo, ¿no? Y llevar a la práctica lo que aquí dice. Entonces vamos a iniciar. Dice el capítulo 3 versículo 1. Hijos, óiganme, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Repito esto último. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien de ustedes tiene la conciencia de voltear a ver su vida hacia atrás y se da cuenta que ha cometido muchos errores, que ha cometido muchos pecados, que has traicionado a mucha gente, que le has fallado a gente a la que decías amar y estás buscando el perdón, estás buscando sentirte en paz, a gusto otra vez, esta es la respuesta que a lo mejor estabas buscando. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Dice aquí, el que respeta a su padre. Y esto está conectado con un mandamiento que Dios nos dejó desde el Antiguo Testamento. El cuarto mandamiento, yo sé que ustedes se lo saben, los 10. El número 4 dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Es muy importante la relación con papá y con mamá. Tanto así que el que respeta a su padre, el que honra a su padre, obtiene el perdón de sus pecados. ¿Quieres sentirte perdonado? ¿Quieres volver a sentir esa paz? Respeta a tu padre. Honra a tu padre. No dice el texto, honralo si fue bueno contigo. Honralo si estuvo contigo. Simplemente dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Independientemente de cómo hayan sido, si cometieron errores o no, si fallaron o no, ellos en su momento y a su manera te dieron lo mejor que tenían. Y por ese simple hecho y por haberte dado la vida, se necesita cumplir el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que honre a su padre obtendrá el perdón de sus pecados. Y es muy triste ver cómo hoy en la actualidad muchos hijos no quieren ver a su padre. Es que no me dio, es que no estuvo, es que se fue.
Bueno, eso a ti no te corresponde juzgarlo. Cada quien va a dar cuentas de su propia vida. A ti lo único que Dios te está pidiendo es honrar y respetar a tu padre. Como haya sido, es tu padre. Una vez mi mamá me dijo algo, bueno, yo crecí sin papá, y mi mamá una vez se sentó a platicar conmigo y me dijo, hijo, pues el mundo da muchas vueltas y algún día, por donde andes, te vas a encontrar a tu papá. Y cuando lo veas, te voy a pedir un favor. No quiero que lo ignores, que le digas una grosería, nada. Salúdalo, porque sea como sea, es tu padre. Y en su momento, él fue el hombre que más amé. Honra y respeta a tu padre. Y no me lo he encontrado, ¿verdad? Pero tengo muy claras estas palabras que me dijo mi mamá y que dice aquí la Sagrada Escritura. Honra a tu padre, respétalo y obtendrás el perdón de tus pecados. ¿Esto qué quiere decir? Tú también te has equivocado, tú también has fallado, tú también has traicionado. ¿Quién eres tú para juzgar a tu padre? Nadie. Solamente Dios nos pide, hónralo, respétalo. ¿Sí? Voy a continuar. Ya, esto lo digo porque es para que vean cómo la palabra de Dios, aunque ya pasaron muchísimos años de que se escribió este texto, sigue siendo muy actual y sigue viva la palabra de Dios. Continúo, me quedé en el versículo 3. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. El que honra a su madre se prepara un tesoro. ¿Esto qué quiere decir? Un hijo, una hija que honra a su madre, que ve por su madre en lo material, en lo moral, en lo espiritual, nunca te faltará trabajo, nunca te faltará salud, nunca te faltará paz, nunca te faltará la bendición de Dios. Todo lo que emprendas te va a salir bien, todo lo que planees, si es la voluntad de Dios, va a llegar a buen término. El que honra a su madre, el que la respeta, el que la ama, el que la cuida, el que ve por ella. Dice aquí el texto, el que honra a su madre se prepara un tesoro, nada te va a faltar. Te has ganado un tesoro en el cielo y en la tierra, y nunca te va a faltar nada. Y las cosas se van a dar bien, en armonía, en paz, en tranquilidad. Nunca te va a faltar la paz en tu casa, pero honra y ve por tu madre. Y desgraciadamente, a veces por problemas y todo, se casan, se van y se desentienden de sus padres y los abandonan. Y si están bien o no, no les importa. Si fueron al médico o no, no les importa. Si ocupan medicamento o no, me da igual. Con que yo esté bien, ellos aparte. Y es muy feo ver cómo ellos que lo dieron todo por ti, que se sacrificaron, que se quedaron sin comer muchas veces, hoy reciben insultos, gritos, rechazo, odio, groserías, o que los abandonen en un asilo. Cuando ellos vieron desde que tú estabas pequeño. Y la palabra de Dios es muy clara y es muy sencilla. Nosotros nos complicamos la vida.
y nos llenamos de problemas y de odio, cuando lo único que Dios quiere es que vivamos libres en su amor, amando y sintiéndonos profundamente amados. El que honra a su madre amontona un tesoro. Continuó. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. Es decir, lo que tú diste se te va a regresar. Tus propios hijos serán tu alegría si tú eres la alegría de tus padres. El día, el día en que lo implore, el Señor lo atenderá. El día en que lo implore, el Señor lo atenderá, lo escuchará. Prácticamente cuando tú ores, serás escuchado. Si tú alguna vez has sentido en la oración que Dios no te escucha, que Dios no está contigo, y sientes esa soledad espiritual, revisa cómo está la relación con tus padres, cómo estás con mamá, cómo estás con papá, porque ahí puede estar el problema. El que honra a su padre y a su madre, cuando ore, será escuchado. Si en tu corazón solamente hay odio para papá, para mamá, y no le hablo, y no me importan, y no me preocupo por ellos, y no veo por ellos, cuando tú haces oración, tu oración no pasa del techo, no llega a la presencia de Dios, porque es muy importante la relación con papá y con mamá, para que vean a qué grado de importante es. Continúa. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y la bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. Repito esto último. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos. Otra vez, la bendición de un padre, de una madre, afirma afirma la casa de sus hijos. Esto es muy importante, porque tú como papá, tú como mamá, todos los días debes bendecir a tus hijos. Estén chiquitos, medianos o grandes, tienes que darles tu bendición. Porque tú eres papá y mamá no por accidente, no por error, sino porque fue voluntad de Dios. Y en el momento que te convertiste padre y madre, Dios te dio la capacidad de bendecir a tus hijos. Y tu bendición para ellos es la misma bendición de Dios. Por eso cuando tus hijos vayan al colegio, cuando se vayan a trabajar, antes de que salgan de casa, dales tu bendición. Y si ya se fueron porque ya se casaron, porque están trabajando en otro lado o están estudiando fueras, ahí, desde tu hogar, levanta tu mano en cruz y traza la bendición para tus hijos, desde donde estás. Ese es tu deber como padre y como madre. Y si tus hijos vienen a verte y ya se van y van a salir a carretera, dales tu bendición. Tu bendición asegura la paz en sus hogares, asegura la armonía, la fidelidad, el amor, el respeto, la presencia de Dios. Ese es el poder que tiene tu bendición. Y a veces cuando crecen los hijos, ya se les olvida a los papás darles la bendición. Y es cuando más la necesitan, ya que tienen una casa, ya que están casados.
Eso es muy importante, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué opinan de esto? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, me quedé en el versículo 10. No te alegres de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Repito esto, mientras viva tu padre, nunca le causes tristeza. Versículo 13. Si se debilita su espíritu, aguántalo, no lo desprecies, porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, grábenselo bien. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. Versículo 15. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Bueno, pues con esta reflexión nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es muy actual y que a todos nos llega algo. Y el que tenga oídos, que escuche. El que no escuche, que se los limpie. Porque algo de aquí ya te hizo recordar y cuestionar tu vida y recordar situaciones y recordar personas. A lo mejor pensar, híjole, ¿cómo mi hermano no escuchó esto? Bueno, si tú estás aquí, es porque tú tienes más necesidad que otra persona de escuchar estas palabras. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Qué les pareció? Buenas Una muy tardes. bonita, ay, perdón. No, adelante, adelante. Ay, gracias. Una muy bonita reflexión en base precisamente a los padres, al no abandono. Como usted lo dice, es muy actual. Desgraciadamente, cada vez se escuchan más adultos mayores abandonados, descuidados, que los hijos, pues, desgraciadamente no respondemos como debe de ser. Sí, muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Buenas tardes. Principalmente, como bien dice, son reflexiones que hay que llevarlas, hay que inculcarlas en nuestros hijos, porque muchas de las veces lo que ellos ven que hace uno, pues lo replican. Entonces, si no llevamos un buen comportamiento hacia nuestros padres, pues puede llegar el caso de que no vamos a recibir lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, Entonces hay que pregonar con el ejemplo. sí, muy bien. Muchas gracias por su comentario. Sí, efectivamente, sus hijos son el reflejo de lo que ustedes hacen. Así es la vida. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, bueno, adelante. Es un tema muy importante que, como bien dijeron los padres anteriores, nos hace entender y reflexionar, o como usted también lo dijo, ¿no? Nos hace pensar que a lo mejor no descuidamos nuestros padres, nos ocupamos tanto en nuestra vida diaria, en lo cotidiano que tenemos, que muchas de las veces no nos acordamos de nuestros padres, ¿no?
Entonces, si vivimos lejos de ellos, aunque sea una llamadita por teléfono, o darse el tiempo para ir a visitarlos, ¿no? Porque Claro. después se hace muy tarde cuando ya ellos ya están, físicamente ya no están con uno, ¿no? Entonces, en vida, ¿no? Finalmente es esto, ¿no? En vida se puede hacer muchas cosas, que ellas lo vean, lo sientan, el cariño que nos dieron, que se vuelva recíproco. Sí, exactamente. Y gracias. Y sí, nada es casualidad, ¿no? Por algo están aquí escuchando esto y aún están a tiempo, ¿no? De hacer una llamada, de hacer una visita, que no nos lleva todo el día, pero es muy necesaria y muy sanador hacerla. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo, mis padres fallecieron en el 2020, tenían 65 y 68 años, pero siempre me he quedado con esa gran satisfacción de que los honré, los respeté, porque fueron muy buenos papás. Yo siempre digo, me tocaron unos padres excelentes y al momento de su muerte, no tuve nada que reprochar o nada, este, todo lo que tenía en su momento se los daba. Entonces, ahorita al recordar, digo, es muy bueno quedarte con eso, siempre ser un buen hijo, porque me tocó lo contrario con un hermano que sí los hizo ver su suerte, ¿no? Y yo digo, no todos los hijos, a pesar de que somos educados, creados por unos padres buenos, a veces no reaccionamos de la misma forma. No sé cuál sea el motivo, pero somos tres, dos de ellos creo que quedamos muy, muy bien con nuestros padres, pero sí hubo uno que pues no le respondía y ahorita es el que más le pesa el que ya no estén, para decirle pues sí cuánto los quiere, ¿no? Entonces es bien importante esto, inculcárselos a nuestros hijos, como bien decía una persona, con el ejemplo, porque así cuando ya no estén uno se queda con esa tranquilidad de que para mí se fueron muy jóvenes, ¿no? Pero dije, a lo mejor pude haber hecho más, me los figuraba todavía muy con canas y así, ya no los pude ver de esa forma, se fueron, pues le digo, o sea, sin darnos algún motivo para cuidarlos o algo así, pero la verdad es muy bueno darles todo lo que podamos, el respeto, el honrarlo y con nuestros actos también, para que estemos tranquilos cuando ya no estén y demos gracias a Dios por ello. Gracias. Sí, gracias a usted por compartir esto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces ya por último, en el chat pongan el nombre de su hijo, de su hija, de la catequesis, por favor. No se escucha, profesor. Les decía que les agradezco mucho su tiempo y
que están aquí, tu presencia. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, igualmente. Sí, hasta luego. Gracias, maestro. Cuídense. Gracias, maestro. Gracias.